Si algo caracteriza la actual sociedad fundamentada en la ciencia y la tecnología, son las comunicaciones. Si algo ha estimulado el desarrollo de la ciencia y la tecnología en los últimos 200 años, son las comunicaciones. La necesidad de comunicarse, la necesidad de transportar personas, materiales, ha desarrollado las comunicaciones de una manera notable en los últimos 200 años, como nunca había sido en el resto de la historia de la humanidad. La humanidad se vio comunicada a través de trenes, a través de barcos de vapor, a través de cables eléctricos que fueron tejiendo una red que ha cubierto todo el mundo, y todo han sido comunicaciones. La clave pues de la sociedad actual son las comunicaciones. Y entonces, para que hayan comunicaciones, pues se necesita que haya algún tipo de señal. Pensemos en qué es comunicar, cómo se puede comunicar. Para que haya una comunicación se necesita que haya un mensaje, que haya un medio, que haya, por supuesto, un código. Por ejemplo, yo puedo hacer una señal como esta. Bueno, esa es una señal. Y puedo hacer una señal como esta. Simplemente es algo que me dice, alguien está haciendo una señal, pero en realidad no está diciendo nada. O puedo establecer un código. Esa ya es una señal que dice, alguien conocido viene y quiere entrar, en fin. Nosotros podemos hacer muchísimos tipos de señales y utilizamos esas señales para enviar información. Una de las señales que nosotros enviamos, pues en algún momento, fueron señales de humo que provenían de una fogata, o fueron los golpes dados en un tambor o en un árbol hueco. Y ya cuando la tecnología avanzó lo suficiente, pues estas señales pudieron haber sido simplemente el golpeteo de una campana activada por un martillo que a su vez es accionado por una señal eléctrica, y entonces a través de señales nosotros podemos enviar información. Necesitamos canales de información. La información debe viajar a través de canales. Entonces tenemos canales de información visual, pero muy importante son los canales de información eléctrica. Teníamos en una primera instancia este pequeño diseño que hacíamos de, yo tengo digamos que tengo una fuente de potencia, que cuando yo cierro esta fuente de potencia en un circuito va a activar un electroimán. Este electroimán va a activar un aparato que produce un golpe, y entonces tengo este canal de información. Esto fue una de las primeras aplicaciones que tuvimos de la inducción magnética que produce una corriente eléctrica, y como bien sabemos fue el telégrafo, que gracias al señor Morse empezó a enviar comunicaciones por vías de cables eléctricos a todo el mundo. La ventaja sobre los otros medios de comunicación que había mostrado antes es que mediante un cable eléctrico puedo enviar mensajes a miles de kilómetros de distancia.
Otro canal, pues en un determinado momento otro canal va a ser simplemente, si yo tengo una antena y en esta antena tengo una corriente oscilante, voy a tener una onda electromagnética que va a ser recibida de nuevo en otro sistema similar, y entonces en este sentido el canal de información pues será el cable, en este sentido el canal de información será el campo electromagnético, y en todos ellos, dependiendo de qué tan lejos quiero llegar, voy a tener un problema fundamental, que es el problema de potencia. Cuando utilizo un cable eléctrico para enviar una señal eléctrica, entonces yo digo, yo tengo la posibilidad de cerrar acá, tengo una fuente de potencia, voy a cerrar un circuito y voy a enviar una señal a una distancia L. Resulta que hay algo, nosotros sabemos que la corriente eléctrica es proporcional a la fuente de potencia y es inversamente proporcional a la resistencia. Pero la resistencia a su vez es proporcional a la longitud, entonces estas corrientes son proporcionales a la potencia de la fuente aplicada e inversamente proporcionales a la longitud del cable. El gran problema de enviar señales por un cable eléctrico a una gran distancia es precisamente la distancia. Entonces, ¿qué se hacía? Pues aumentar la potencia de las fuentes. Y al aumentar la potencia de las fuentes, con mucha frecuencia lo que se hacía era quemar el cable, como sucedió con el primer cable transatlántico que se extendió entre Inglaterra y Norteamérica. Entonces, aquí hay un problema que resolver. Este problema, una de las formas de resolver este problema no es poner una gran fuente de potencia que alimente todo el cable, sino simple y sencillamente estar retroalimentando el cable con elementos de amplificación. Cuando la señal va decayendo, porque la longitud del cable se hace muy larga, entonces yo necesito amplificar esa señal. Entonces, el problema de potencia se va a traducir a un problema de amplificación, es decir, distribuir la potencia del equipo que está enviando esta señal a lo largo de todo el trayecto. Esto vale no solamente para la transmisión por un cable, también vale para la transmisión por una antena. Porque la onda electromagnética también es una onda que se está dispersando. Si es una onda que se dirige en todas las direcciones, la potencia de esta señal va a caer como 1 sobre R2. Entonces, de nuevo, también la transmisión de señales mediante ondas electromagnéticas requiere del uso de amplificadores. Entonces, tenemos una actividad que se va a volver una actividad fundamental, que es la de establecer comunicaciones. Establecer comunicaciones mediante algún tipo de canal de comunicación y además vencer el problema de la pérdida de la intensidad de la señal. Entonces se va a acudir al proceso de amplificación y aquí nuevamente vamos a tener otro problema. Otro problema inherente a enviar una señal, y es el ruido. El ruido son todas las señales espurias que yo no quiero tener en un determinado momento. Por ejemplo, bueno, todos sabemos lo que es tratar de hablar en un sitio público donde hay muchas personas que están hablando al mismo tiempo. Pensemos en una situación muy característica de nuestra cotidianidad, es tratar de conversar con alguien en un sitio público donde además ponen música. Si usted lo que está es interesado en la conversación, la música hace un efecto de ruido que hace que usted cada vez entienda menos y a usted lo entienda menos. El ruido es un serio problema para la comunicación. Pues bueno, cuando usted manda una señal por un cable eléctrico a una gran distancia y usted tiene la necesidad de amplificar esa señal, lo más posible es que este amplificador meta señales espurias que van a hacer ruido. Entonces, un problema serio que hay que resolver
cuando se establece una comunicación es que la señal llegue con algún grado de fidelidad. El problema de las comunicaciones entonces es un problema de lograr la máxima fidelidad eliminando hasta donde sea posible el ruido. Bueno, ya habíamos mencionado alguna vez la historia de cómo la Torre Eiffel le debe su existencia a las radiotelecomunicaciones, porque cuando se suponía que la iban a tumbar descubrieron que era un excelente sitio para hacer emisión radial. Pero entonces también encontraron que esta emisión radial tenía un problema de interferencia, que esta interferencia permitió descubrir la radiación cósmica, etc. Pero además hay muchas otras fuentes de interferencia. Cuando hay tormentas eléctricas, producen una gran cantidad de interferencia en las comunicaciones por vía electromagnética. Entonces también en las comunicaciones por vía electromagnética hay problemas de ruido. Entonces tenemos una posibilidad, enviar mensajes a gran distancia para establecer comunicaciones. Un problema, el problema de la potencia y el problema del ruido. Tratando de resolver todos estos problemas de potencia y ruido, se hicieron los descubrimientos más notables que han cambiado toda la historia de la humanidad y que han tenido el impacto cultural tan significativo como que, pues es que hace 50 años yo no podría estar haciendo una charla como la que estoy haciendo en este momento para que llegue a ustedes a través de todos los canales que va a poder llegar. Todo eso fue gracias al ingenio y la dedicación de una cantidad de investigadores que estaban viendo cómo resolver el problema de la potencia y el ruido. Vamos a hablar un poco de este problema de la amplificación, cómo se puede amplificar una señal. Yo ya sé que a lo largo de un cable muy extendido, pues esta señal, digamos, que se va a ir atenuando hasta que se vuelva casi imperceptible. Entonces yo necesito amplificarla para que nuevamente pueda volver a ser percibida y luego volver a ser amplificada. ¿Cómo amplificar una señal? Bueno, para amplificar una señal vamos a utilizar algo que yo llamo el efecto de rebozo. ¿Han oído la expresión la gota que derramó el vaso? Esta expresión de la gota que derrama el vaso o la gota que rebosó el vaso, esta expresión describe la forma como funciona un amplificador. Veamos. Yo tengo un vaso y lo voy a llenar de agua hasta el borde. Si ustedes miran cuidadosamente, debido a la tensión superficial, el nivel superior del agua está más arriba del borde del vaso. Entonces se produce lo que llamamos un menisco, porque la tensión superficial permite que sobre el borde del vaso haya más agua que el volumen total del vaso. Pero, ¿hasta qué punto? Hay un momento crítico en que si aquí cae una gota más, entonces aquí se va a producir un gran reguero. Una gota es muy pequeña comparada con el reguero de agua que puede producir. Puede que una gota sea tan pequeña que yo no la alcanzo a percibir, pero con seguridad que el reguero de agua sí lo alcanzo a percibir. Entonces, este es el efecto de rebozo que vamos a utilizar para amplificar señales. Es decir, que una señal muy pequeña dispare una señal muy grande. Uno de los primeros y maravillosos instrumentos que se utilizaron para lograr este efecto es el relay, o relé, como lo quieran llamar. El relé es, como ustedes pueden ver en estas fotos, el relé básicamente es un electroimán. Si ustedes miran cuidadosamente, aquí hay un electroimán que se puede activar cuando se le ponga una señal.
Cuando se le ponga una corriente eléctrica, entonces este electroimán se va a activar y va a cerrar un par de contactos, y entonces al cerrar un par de contactos va a permitir que haya algún otro tipo de corriente. La cuestión interesante es la siguiente: es posible que estos dos contactos estén impidiendo el paso de una corriente eléctrica muy grande. Entonces, en realidad, un relé es ante todo un interruptor, pero es un interruptor que yo lo puedo manejar eléctricamente con una pequeña corriente. Entonces, supongamos que una pequeña señal llega a través de nuestro cable conductor y activa ese electroimán. Cuando se activa ese electroimán, entonces se produce una gran corriente eléctrica. Estoy utilizando el interruptor como un amplificador. Por supuesto, esto demanda otra cantidad de elementos periféricos, otra fuente de potencia, etcétera. Pero aquí tengo la clave de lo que va a ser el desarrollo de la tecnología de todo el siglo XX y del siglo XXI. Los interruptores. Los interruptores que permiten o no el paso de una corriente eléctrica y que debidamente acondicionados van a permitir también amplificar una señal. Entonces, un interruptor se puede comportar además como parte esencial de un amplificador. ¿Qué es lo que yo necesito para tener una señal más o menos decente, más o menos percibible? Amplificarla para que pueda ser percibida. Entonces, en esencia, la amplificación depende de lo siguiente: de que llegue una señal S y que esta señal, al llegar a este sistema, pueda ser considerablemente amplificada a una señal S mayúscula gracias a algún tipo de dispositivo de amplificación. Entonces, uno de los primeros, ya les mostré el relay, que es un amplificador puramente eléctrico. Bueno, electromagnético, claro, pero electromagnético porque aquí funciona un imán, un electroimán, pero en principio lo que hay acá es unas corrientes eléctricas más o menos significativas. Los relay funcionan en equipos que trabajan con altas corrientes y alta potencia. Los tubos de vacío fueron una de las primeras innovaciones que se hicieron en el campo de la amplificación. Como les digo, todo amplificador a su vez es un interruptor. Esto va a tener una doble función. Thomas Alva Edison fue un gran inventor, pero hizo pocas o ningún descubrimiento científico, a pesar de que hay un efecto que lleva su nombre, que lleva su nombre porque lo patentó, que es la emisión termoiónica. Edison descubrió, cuando estaba trabajando con sus bombillas, Edison descubrió que un filamento caliente tiende a emitir electrones. Entonces, pues él no sabía si eso tenía o no tenía ninguna utilidad, pero él lo patentó. La cuestión es que él hizo una observación que ya otros también habían hecho, simplemente él fue el que se apresuró a hacer esta patente. Y entonces resulta que si nosotros tenemos en el tubo de rayos catódicos con el que hemos trabajado tanto tiempo, nosotros tenemos lo siguiente: nosotros tenemos una diferencia de potencial B
entre dos electrodos, y si esa diferencia de potencial B es lo suficientemente grande, entonces saltan los electrones. Pero resulta que si además el cátodo se calienta, se produce con más facilidad la corriente de rayos catódicos, es decir, la corriente eléctrica. O sea que yo puedo, miren esta situación, yo puedo incrementar la corriente eléctrica que se produce en un tubo de rayos catódicos simplemente calentando el cátodo. Y aquí viene la parte interesante. Este sistema solo permite corrientes eléctricas en una dirección. Un sistema que permite corrientes eléctricas solo en una dirección se llama un díodo. Entonces, un tubo de rayos catódicos como tal es un díodo. Y el díodo tiene un papel muy importante en el diseño de circuitos eléctricos cuando necesito hacer rectificaciones de la dirección de la corriente. Pero hay algo adicional, y es que yo puedo tener acá, entre el cátodo y el ánodo, puedo tener una rejilla conectada a un cierto potencial B, y entonces esta rejilla puede controlar la corriente eléctrica entre el cátodo y el ánodo. Entonces, ¿a qué se les parece esto? Mire, la cuestión es, la parte importante es la siguiente. Con pequeños voltajes que yo le aplique a esta rejilla que hay entre el cátodo y el ánodo, yo puedo lograr corrientes eléctricas. Entonces, esto se puede comportar como un amplificador de señal, porque el haz de rayos catódicos puede ser proveniente de un voltaje relativamente grande, puede producir una corriente muy grande y muy apreciable, y puede depender de un voltaje muy pequeño. Entonces digamos que llamemos a esto el voltaje de activación. El voltaje de activación o el voltaje de la rejilla puede ser mucho más pequeño que el voltaje del tubo de rayos catódicos, y sin embargo determina esta corriente. Entonces esto se convierte en un amplificador. Pero entonces, como ya les dije, esto también es un interruptor. Entonces es un interruptor y es un amplificador. Estos tubos que ven acá ustedes fueron muy familiares, supremamente familiares para todos los que a mediados del siglo pasado utilizábamos aparatos de radio o aparatos de televisión. Estos aparatos eran el corazón de los sistemas de comunicaciones del siglo pasado. Los tubos de vacío. Lo que ustedes ven acá es algo muy parecido a este esquema que les pinté a la derecha. Hay un cátodo que tiene una resistencia enrollada que le permite calentarse a una alta temperatura para que empiece a emitir electrones, y esos electrones pueden ser colectados con un ánodo dependiendo del voltaje de una rejilla de control. Entonces, estos elementos me permitían hacer amplificación y hacer conmutación de señales. Conmutación es el concepto que utilizo para un interruptor. Entonces, ustedes aquí tienen el corazón de un interruptor electromagnético, que a diferencia del relay, que el relay es de altísima potencia, este consume mucha más potencia. Una de las características de los radios y de los televisores del siglo XIX, del siglo XX, de mediados del siglo XX, es que uno los prendía y tenía que esperar un buen rato a que calentaran. Estos aparatos calentaban, y entonces luego de que estos aparatos calentaban, pues uno ya podía tener todas las señales. Pero ¿cuál era el problema? Sí, el problema era ese: calientan. Mucho calor. Y entonces mucho calor significa un alto desgaste de las piezas. Estos tubos se vivían quemando, con una consideración adicional, y es que un filamento caliente, si uno lo mueve, se puede reventar. Entonces eran muy susceptibles a los golpes. Usted no podía hacer radios, o en todo caso eran muy delicados los radios
y los televisores que uno podía hacer con estos elementos, su movilidad era muy reducida y su consumo de energía era alto y su desgaste era alto. Y entonces viene el próximo gran paso: los semiconductores. Hemos dicho que los materiales se caracterizan por su capacidad de conducir la electricidad. Grosso modo hablamos de que hay materiales conductores como los metales y que hay materiales aislantes como las resinas, la madera, en fin. Sin embargo, hay unos materiales que pueden convertirse en conductores dependiendo de las condiciones externas. Por ejemplo, dependiendo de cambios de temperatura o dependiendo del campo eléctrico aplicado o del potencial aplicado, hay materiales que se vuelven semiconductores, y este fue un gran descubrimiento que se hizo a mediados del siglo XX en los laboratorios de la Bell Telephone Company. Ninguna institución del mundo tiene tantos premios Nobel en tecnología como los laboratorios de la Bell Telephone Company. De hecho, el tubo de vacío es un desarrollo que se hizo en los laboratorios Bell. El transistor del que vamos a hablar ahora fue también un desarrollo de los laboratorios Bell. Estos tubos de vacío que ustedes ven acá, pues podían llegar a ser bastante grandes, podían llegar a ser del orden de 15, 20 centímetros, o sea, del tamaño de un foco normal. En cambio, estos transistores que ustedes ven acá cumplen exactamente el mismo propósito de los tubos de vacío y de los relay. Ustedes ven que estos transistores tienen 3 patas. Entre 2 de esas patas se aplica un voltaje que va a ser controlado por el voltaje de la tercera pata. Entonces yo puedo tener todos los efectos de amplificación y de conmutación que tengo con los relay o con los tubos de vacío. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos primeros transistores, que como les digo son de mediados del siglo XX, son del tamaño de 1 centímetro más o menos. Entonces usted está pasando de, permítanme, me devuelvo, los relay, que son aparatos más o menos de unos 10 centímetros de alto, pero hacen parte de un equipo supremamente voluminoso. Entonces un interruptor o un sistema de amplificación a partir de relay, pues es un aparato bastante voluminoso. Y entonces pasamos a los tubos de vacío, que ya son considerablemente más pequeños y utilizan muchísimo menos energía que la que consume el relay. El relay lo dejamos, y todavía se utiliza continuamente, para potencia, para, digámoslo así, fuerza bruta. En cambio, los tubos de vacío los utilizamos para cuestiones un poco más delicadas, que no requieren tanto consumo de energía como es la transmisión o la recepción de señales electromagnéticas. Y los consumos de energía ahora se van a reducir de una manera absolutamente dramática gracias a la miniaturización de los transistores. Y entonces tenemos que de nuevo vuelvo por allá a los años 50 o 60, así como hoy en día pues lo más caché es tener el iPhone de última generación que vale no sé cuántos millones de pesos. En los años 60 el gran lujo era tener un radio de transistores, y un radio de transistores muy bueno, tenía 10 transistores y era pues todo un descreste, y para su época tenía un costo muy considerable. Pues resulta que gracias a procesos de miniaturización y gracias al hecho de que los semiconductores permiten hacer transistores simplemente por el contacto de 2 materiales, nosotros tenemos el circuito integrado, el chip que ustedes están viendo aquí en esta gráfica. Resulta que en un circuito integrado yo puedo tener millones de transistores. Entonces hemos pasado de los decímetros a los centímetros y ahora
a los micrones, porque los transistores que hay en un circuito integrado son simplemente la juntura de dos pequeños hilos y ahí se forma un transistor. Y entonces la posibilidad de disponer de estos elementos electrónicos nos brinda unas posibilidades de otro tipo de trabajo, que es básicamente el trabajo de cómputo. Un trabajo que básicamente lo que requiere es muchísimo tiempo, que se va a reducir considerablemente cuando yo tengo una cantidad enormemente grande de operadores, hoy los llamamos núcleos de procesamiento, haciendo tareas por mí, y esto es la verdadera gran revolución que se presentó en el siglo XX y de la cual estamos teniendo todas las secuelas en el siglo XXI.